La sombra de la muerte. En una pequeña aldea rodeada por montañas sombrías y bosques frondosos, vivía un hombre cuyo nombre era desconocido para la mayoría. Este hombre, de aspecto apacible pero mirada inquietante, se había ganado el sobrenombre de El Solitario, ya que rara vez se le veía acompañado. Su hogar era una cabaña solitaria en el borde del pueblo, donde pasaba la mayor parte del tiempo en soledad, envuelto en sus pensamientos y en los misteriosos libros que siempre lo acompañaban. La gente del pueblo susurraba sobre él, especulando sobre su pasado y el motivo de su reclusión voluntaria. Algunos decían que había perdido a su amada en circunstancias trágicas, mientras que otros afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener conocimientos prohibidos. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse lo suficiente como para averiguar la verdad. Una noche oscura y tormentosa, cuando las nubes cubrían la luz de la luna y el viento susurraba ominosamente entre los árboles, El Solitario tuvo un sueño extraño y perturbador. En su sueño, vio una figura encapuchada, con la mirada fija en él, extendiendo una mano esquelética en su dirección. Una voz susurró en su mente, advirtiéndole de que la muerte se acercaba, inexorable e implacable. Al despertar, El Solitario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque intentó sacudirse la sensación de miedo, una inquietud persistente se instaló en su corazón. ¿Acaso era este un presagio de su propio destino? No podía permitir que el miedo lo dominara, pero la sombra de la muerte parecía acecharlo en cada esquina. Decidido a desafiar su destino, El Solitario se sumergió en sus libros antiguos en busca de respuestas. Encontró relatos de hombres y mujeres que habían desafiado a la muerte, que habían luchado contra ella con todas sus fuerzas y habían salido victoriosos. Pero también encontró historias de aquellos que, al intentar escapar de su destino, habían sellado su trágico final. Fue entonces cuando encontró un antiguo grimorio, cubierto de polvo y con páginas amarillentas por el tiempo. En sus páginas, descubrió un conjuro ancestral, un ritual que prometía protección contra la muerte misma. ¿Tienes una historia escalofriante para compartir? Déjanos saber en los comentarios. Sin pensarlo dos veces, El Solitario se dedicó a estudiar el conjuro, memorizando cada palabra y gesto con determinación. La noche siguiente, cuando la luna brillaba en lo alto del cielo y las estrellas parpadeaban como faros en la oscuridad, El Solitario se aventuró al bosque con el grimorio en mano. En el claro más profundo, rodeado por la majestuosidad de la naturaleza, comenzó el ritual, recitando las palabras antiguas con voz firme y gestos precisos. El aire parecía vibrar con una energía extraña mientras el conjuro alcanzaba su clímax. De repente, una sombra oscura emergió de entre los árboles, envolviendo al Solitario en su abrazo frío. Una sensación de poder y oscuridad lo inundó, y en ese momento, selló su pacto con la oscuridad misma. Con su pacto sellado, El Solitario se sintió invencible. Creyendo haber burlado a la muerte, volvió a su cabaña con renovada determinación. Sin embargo, pronto descubriría que el destino no podía ser engañado tan fácilmente. Pasaron los días, y El Solitario continuó con su rutina diaria, aparentemente ileso por su trato con la oscuridad. Pero mientras más tiempo pasaba, más inquieto se volvía. La sombra de la muerte aún lo perseguía, acechando en las sombras y susurrando en sus sueños. Desesperado por escapar de su destino, El Solitario ideó un plan audaz. Decidió fingir su propia muerte, engañando a la muerte misma para que lo dejara en paz. Preparó su escenario cuidadosamente, simulando un accidente fatal en su cabaña y asegurándose de que nadie sospechara su verdadero propósito. Cuando la noticia de su supuesta muerte se extendió por el pueblo, la gente se llenó de conmoción y tristeza. Pero en lo más profundo de su corazón, El Solitario sonrió con satisfacción. Había logrado engañar a todos, incluida la muerte, o al menos eso pensaba. Sin embargo, la muerte no es una fuerza que pueda ser burlada tan fácilmente. A medida que pasaban los días y las semanas, El Solitario comenzó a sentir una presencia oscura acechando a su alrededor. La sombra de la muerte se cernía sobre él, recordándole su fragilidad y su mortalidad.
Atormentado por sus pensamientos y temores, el solitario cayó en una espiral descendente de paranoia y desesperación. Cada sombra, cada susurro, le recordaba su pacto con la oscuridad y su fracaso en escapar de su destino. La realidad se distorsionaba a su alrededor, y pronto se encontró sumido en la locura más profunda. En su delirio, el solitario buscó respuestas en el antiguo grimorio que había sellado su destino. Pero en lugar de encontrar consuelo, encontró una verdad inquietante: su pacto con la oscuridad había sellado su destino mucho antes de que intentara engañar a la muerte. La oscuridad que lo había envuelto ahora lo consumía por completo, devorando su alma y condenándolo a una eternidad de tormento. En su último acto desesperado, el solitario intentó deshacer su pacto, rogando por clemencia y perdón. Pero la oscuridad no conoce la misericordia, y la muerte reclamó lo que le pertenecía. Con un suspiro final, el solitario se desvaneció en las sombras, dejando atrás solo el eco de su desesperación. Y así, la leyenda del hombre muerto llegó a su trágico final. Una historia de desafío y desesperación, de un hombre que intentó burlar al destino y descubrió que, al final, nadie puede escapar de su propia mortalidad. La sombra de la muerte sigue acechando en los rincones más oscuros de la humanidad, recordándonos nuestra propia fragilidad y nuestra inevitable marcha hacia el final. Si te gustó este video, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.